El Manco de Lepanto. Durante la clase de literatura, el maestro comentó: Hoy vamos a hablar del autor de uno de los libros más conocidos a nivel mundial, de Miguel de Cervantes, el autor del Quijote de la Mancha. ¡Qué bueno! Porque yo creo que todos hemos oído hablar de esa obra, pero conocemos muy poco de su autor. Yo alguna vez oí que lo habían vendido como esclavo, pero no sé si sea cierto. Pues vamos por partes. Él nació en 1547 en una ciudad española que es conocida por ser sede de una de las universidades más importantes, Alcalá de Henares. Fue el cuarto hijo de un modesto médico, Rodrigo, y de Leonor de Cortinas, pero cuando tenía 4 años, los problemas económicos de su familia hizo que emigraran a Valladolid para buscar mejor fortuna. ¿Y por qué a Valladolid? Porque allí vivía la corte y por lo tanto había muchos enfermos que necesitaban atención y podían pagar. Allí inició sus estudios. Pero, como su papá no encontraba un buen trabajo, las deudas hicieron que estuviera encarcelado un tiempo. Y cuando las cosas mejoraban, la corte regresó a Madrid, así que la familia también se movió para allá. ¿Y pudo continuar sus estudios? Para entonces, Miguel tenía ya 14 años, pero la situación económica hizo que su formación intelectual, aunque extensa, fuera más bien improvisada. Sin embargo, en algunas ocasiones pudo frecuentar las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca. Y esto lo podemos saber porque en sus textos aparecen abundantes descripciones de la picaresca estudiantil de aquella época. ¿Y alguna vez viajó fuera de su país? En 1569 salió hacia Roma, muy probablemente por problemas con la justicia, y como una forma de resolver los problemas económicos era ingresar a la milicia, se incorporó a la compañía de don Diego de Urbina, con la que participó en la batalla de Lepanto. Para entonces tenía 24 años, y seguramente todas esas experiencias le ayudaron para escribir su obra cumbre. ¿Es cierto que le cortaron un brazo y se quedó manco? No, nunca le cortaron un brazo. Le apodaron el Manco de Lepanto porque en aquella batalla recibió 2 heridas de arcabuz, una en el pecho y otra en la mano izquierda que le quedó inservible, pero nunca le cortaron el brazo. ¡Qué bueno que no le hirieron la mano derecha, porque entonces nunca hubiera escrito el Quijote! ¿Y después de esa lucha escribió su libro? No. Tuvo varios años de guarnición en Cerdeña, Lombardía, Nápoles y Sicilia, donde adquirió un gran conocimiento de la literatura italiana, pero todavía le faltaba experimentar un momento muy difícil. ¿Qué le pasó? Cuando regresaba a España en un barco, acompañado de su hermano Rodrigo, la nave fue abordada por piratas turcos que los apresaron y los vendieron como esclavos en Argel. ¿Y lo soltaron pronto? No, fíjense que cuando lo vendieron como esclavo tenía 28 años y tuvo que esperar hasta 1580, cuando tenía 33 años, para que llegara un emisario de su familia para pagar el rescate de sus secuestradores. Pues sí que tuvo experiencias difíciles. Ya en España, tras 11 años de ausencia, encontró a su familia en una situación aún más penosa porque habían gastado en su rescate. Entonces se dedicó a realizar encargos para la corte. ¿Y siempre vivió soltero? El amor le llegó y se casó a los 37 años con Catalina Salazar de Palacios. 3 años después, publicó una novela con temas de pastores a la que llamó La Galatea. Poco después, lo nombraron comisario real de Abastos, cargo con el que tuvo muchos problemas con los campesinos, pero que le permitió entrar en contacto con el mundo del campo, que reflejó tanto en el Quijote. Ahora entiendo que esta obra la escribió en los últimos años de su vida. Así es, la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha apareció en 1605, cuando tenía 58 años. El éxito de este libro fue inmediato, pero no le sirvió para salir de la miseria. Al año siguiente, la corte se trasladó de nuevo a Valladolid. Y de seguro Cervantes siguió a la corte. Exacto, y la vida no fue justa con él porque, mientras los grandes poetas del llamado Siglo de Oro como Francisco de Quevedo o Luis de Góngora gozaban de una sólida posición o de la protección de aristócratas, y el mejor dramaturgo de la época, Lope de Vega,
podía vivir de su obra. La fama que le dio el Quijote a Cervantes solo le sirvió para publicar otras obras que ya tenía escritas: los cuentos morales de las novelas ejemplares, El viaje del Parnaso y las comedias y entremeses. ¿Y cuando publicó la segunda parte del Quijote, las cosas mejoraron? Afortunadamente sí. 10 años después, en 1615, y pocos meses antes de su muerte, envió la segunda parte a la imprenta y fue considerado como uno de los más grandes escritores de la historia y como el fundador de la novela en el sentido moderno de la palabra. Cervantes murió en Madrid a los 68 años, el 22 de abril de 1616. Aunque sé que es difícil, ¿cómo podríamos describir en pocas palabras la obra? Podemos decir que a partir de su sátira corrosiva de las novelas de caballerías, el libro construye un cuadro tragicómico de la vida y explora las profundidades del alma a través de las andanzas de dos personajes arquetípicos y contrapuestos: el iluminado Don Quijote y su prosaico escudero Sancho Panza. ¿Puedo hacerle una última pregunta? ¡Claro! ¿Por qué se luchaba en la famosa batalla de Lepanto? En 1571, Europa estaba a punto de ser invadida por los turcos musulmanes y la fe católica estaba en peligro. Era necesario detener al enemigo en el Golfo de Lepanto, Grecia. El 7 de octubre de 1571 se enfrentarían las naves católicas contra las musulmanas y, como los musulmanes tenían mayor ventaja, los católicos, antes del combate, rezaron el rosario e invocaron la ayuda de la Virgen. ¿Y qué pasó? ¡Un milagro! Los vientos cambiaron de improviso, empujando fuertemente las velas de las embarcaciones cristianas y dándoles mayor ventaja contra sus enemigos. Eso les consiguió la victoria. En acción de gracias por ese logro, el Papa Pío V instituyó la fiesta de Santa María de la Victoria. Luego, su sucesor Gregorio XIII le cambió el nombre por Nuestra Señora del Rosario, y el Papa Pío X fijó la fecha para la fiesta del Rosario el 7 de octubre. Nunca hubiera pensado que el Rosario y Miguel de Cervantes tuvieran alguna relación, pero hoy lo descubrí. Muchas gracias. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes y gracias por escuchar En tu Camino. Y tenemos temas que a ti te interesan. Hoy vamos a hablar de si se vale o no se vale hacer, digamos, repeticiones en la oración. Fíjate que el mes de octubre es el mes del Rosario. ¿Tú sabes por qué octubre es el mes del Rosario? ¿Sabes por qué se le llama Rosario a esta forma de orar? ¿Quién inventó esta forma de orar? Realmente fue Santo Domingo. No es rutinario, no es absurdo estar repitiendo como perico, dicen algunos, este tipo de oración. Es la única que sirve realmente para los difuntos, como si fuera en forma mágica. ¿Por qué no se les ocurre a la gente hacer otro tipo de oración cuando hay una persona que ha fallecido? ¿Es una oración solamente de viejitos o la puede utilizar alguna otra persona? Eso de las letanías, ¿no te parece algo muy anticuado? Eso de Rosa Mística, Arca de la Alianza. ¿De dónde surgen estas palabras tan raras y tan complicadas que a lo mejor doña Chonita repite y repite? Lleva 50 años repitiéndole porque es la que reza el rosario en todas las casas, pero le preguntas, oiga, ¿qué es Arca de la Alianza? Ay, pues no sé. ¿El rosario cómo surgió? ¿Es válido hasta nuestros días? Pues mira, yo te invito a que te quedes con nosotros y escucharemos distintos
puntos de vista. Para esto quiero dar la bienvenida a nuestro productor Sergio Enríquez. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Padre José, muy buenas tardes. También damos la bienvenida a las damas. Dulce Rivera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre. Muy contenta y queriendo iniciar esta mesa de debate. Y recibimos a otra persona en la mesa que representa un tanto a los jóvenes. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes, Padre José. Buenas tardes a todos en cabina. Muy contento de saludar a todo el auditorio de En Tu Camino, listo para participar en esta mesa. ¿En tu casa alguien rezaba el rosario en algún momento o no? Como forma habitual, no, Padre. Lamentablemente sí solo se hacía pues cuando había algún fallecimiento. Pero en tu casa solamente ha fallecido un familiar, según me decías hace unos días. Sí, mi tío, pero en algunos otros velorios, sobre todo en los velorios a los que he acudido, allí es donde he escuchado este rezo. Como que no se les ocurre a las personas inventar, hacer otro tipo de oración, como que faltaría creatividad, Sergio. Pero vamos a un corte y regresamos a hablar de esto. Claro que sí, amigos, ya escucharon cuál será el tema de hoy. Vamos a la pausa, regresamos en Tu Camino. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. No olvides hacer la oración del Santo Rosario y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios. Octubre, mes del Rosario. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. En Tu Camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Te culpas por tus errores? ¿Sientes que no eres feliz? ¿Tienes relaciones conflictivas? Cuidado, tu autoestima está en peligro. Pero no te preocupes, la psicología unida a la fe te ayudará a conocer las causas de tu baja estima y a corregirlas. Por eso te invitamos al curso de autoestima que impartirá el Padre José de Jesús en la parroquia de San Cosme. Recuerda, domingo de 4 a 6 de la tarde en la parroquia de San Cosme, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. Asiste y mejora tu autoestima para vivir con entusiasmo y alegría. Es totalmente gratuito. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Señor, en este momento una pareja de esposos acaba de discutir. Ayúdales a comprender que las discusiones son algo normal en la vida de pareja, que es sano expresar sus diferencias y opiniones, pero también ayúdales a escuchar y tratar de entender las razones del otro y no cerrarse en su propio pensamiento. Ayúdales a ser tolerantes, pero sobre todo, haz que sus diferencias nunca terminen con el gran amor que se tienen. Amén. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Gracias por continuar con nosotros. ¿Has escuchado tú alguna vez alguna persona que reza el rosario? ¿Has visto alguna diferencia? ¿Cuál es tu actitud emocional? Porque a veces ya ni siquiera es la mente ante una oración como esta, sino a veces lo emocional. De repente, por ejemplo, a mí, en mi caso, cuando me invitaban a unas posadas y tenía uno que aventarse, chutarse, como decía uno de niño el rosario, pues esto hacía que lo vieras de una forma negativa. Entonces llegó un momento en que nada más escuchabas rosario y te ocasionaba esto una aversión. Pero evidentemente cada caso puede ser distinto.
Quizás en algunas familias donde se le explicó a los pequeños qué era, se les dio a lo mejor alguna opción distinta para comprenderlo, pues las cosas podrían cambiar. Pero, ¿qué les parece, amigos, si nos vamos un poquitito hacia la Edad Media? En la Edad Media vivió Santo Domingo de Guzmán, pero primer punto que aclaramos, aunque una canción dice «Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado», mentira. Santo Domingo no fundó el Rosario. Una cosa es que algunas personas devotamente quieran decir que Santo Domingo se encargó de propagarlo, pero de ahí a que Santo Domingo lo inventa hay una gran diferencia. Así que, discúlpanos, Santo Domingo, fuiste un hombre ejemplar, un hombre que trabajó mucho por difundir el rosario, pero tú no lo inventaste, y aquí se trata de hablar de las cosas como fueron surgiendo. Ustedes, tú, Dulce, ¿has visto cómo hacen oración los budistas? No, padre. ¿Tú has visto cómo hacen oración la gente del Islam, Sergio, en algún momento? Bueno, he visto en algunas imágenes que se arrodillan, pero colocan la frente al piso, así también como que están agachados hacia el piso. O inclusive, bueno, vi una ocasión de unas imágenes de polacos que me parece que eran católicos y estaban como si estuvieran crucificados, pero boca abajo al piso. Ah, bueno, esto nos indica entonces, queridos amigos, que existen distintas formas de orar. ¿Cómo se puede orar? Acostado, sentado, nadando, en el baño. Cada quien tiene su propia forma de orar. Los budistas tienen una forma de orar inclinándose y tomando posiciones que tengan que ver con la respiración particularmente. Los budistas especialmente buscan la paz interna para poder entrar en contacto con la divinidad y con ellos mismos. El Islam hace que la gente se arrodille tocando la frente con el piso y dirigiéndose hacia la Meca. Y si yo fuera musulmán, no me puedo arrodillar hacia donde se me pegue la gana. Tengo que buscar el punto meridional, el punto hacia donde está la Meca, y allá tengo que dirigirme. Por eso en las mezquitas todo el mundo está viendo a la misma dirección. Y en el caso de los cristianos también tenemos oportunidad de hacer oración individual, comunitaria, cantada, rezada, repetida, inventada, todo este tipo de cosas. Sin embargo, los musulmanes particularmente, los budistas también, utilizan contadores para hacer oraciones. Y estos contadores, ¿tú de qué te imaginas que están hechos, David? Pues me imagino que pueden estar hechos de alguna conchita, de piedras, de plástico, de hilo. Ok, ¿a cómo le llamas tú a las pelotitas, piedritas que están enlazadas a través de un cordel? Es como si fuera un collar que cada uno le diríamos, a cada una de estas bolitas le diríamos una cuenta. Esta palabra cuenta precisamente viene porque servían para contar. Entonces la utilidad que tenían para contar hace que a estas piedritas se les llamara cuentas. Y particularmente en algunas religiones donde una persona tiene que repetir un mantra o una oración y constantemente 10, 20 o 90 o 300 veces según cada religión, pues le sirve a la gente para que no pierda la cuenta de cuántas llevas. Porque es importante en las religiones la disciplina. Y si yo prometí decir tantas oraciones o tantos mantras, yo tengo que llevar la cuenta exacta, si no significaría que no estoy poniendo atención en lo que yo hago. Así que el rosario tiene en común con otras religiones que es un contador de oraciones. Aquí, evidentemente, el caso del rosario tiene una crucecita y pelotitas grandes, pelotitas chiquitas, pero de cualquier manera siempre es un contador de oraciones. Pero ¿cómo es que se fue metiendo a la iglesia? Dulce, imagínate un monasterio en la Edad Media. Imagínate que en el monasterio la gente tiene que, como los benedictinos, trabajar en el campo, trabajar la tierra, sacar medicamentos de las plantas, hacer medicinas, pero otra parte del tiempo tiene que orar. Los católicos hemos heredado de los judíos la mejor forma de orar.
¿Cuál es la mejor forma de orar que los católicos hemos heredado de los judíos? Dulce, ¿tú te imaginas? ¿Podemos orar en cualquier parte, Padre? ¿Podemos estar trabajando y estar dándole gracias a Dios? Eso no es propiamente del mundo judío. David. Bueno, yo he visto que los judíos, Padre, hacen su oración siempre de pie, y a veces cuando están muy concentrados incluso se como que balancean su cuerpo de adelante hacia atrás. Es en cuanto a forma física, pero el contenido de la oración, el tema de la oración, en dónde fundamentan la oración. Bueno, pues es muy sencillo. Si usted, amigo o amiga, respondió adecuadamente, le felicito. En los Salmos. La Biblia tiene un libro que se llama Los Salmos y tiene 150 oraciones. ¿Quiere usted saber cuáles son las mejores oraciones que hay? Son los Salmos. Y precisamente los salmos se siguen rezando hoy por sacerdotes, monjas, religiosos, en las oraciones de la mañana que se llaman laudes, en las de la tarde que se llaman vísperas, en la de las noches que se llama completas, y todos los días en cualquier misa de difuntos, 15 años, matrimonio, de niños, de adultos, se reza un salmo. Se reza después de la primera lectura para decirle a Dios: gracias, escuchamos esta primera lectura y nosotros te respondemos con un salmo. Hay salmos de acción de gracias, salmos de súplica, salmos para momentos de dificultades, salmos para cuando uno siente que la muerte se acerca. Y precisamente los judíos se la pasan orando con salmos, y lo primero que hicieron los primeros cristianos fue repetir, y seguimos repitiendo, igual que los judíos, el rezo de salmos. Entonces, comentando lo que le iba a decir a Dulce, que ella se imaginara un convento donde la gente está trabajando, entonces el momento de oración, ¿cuál sería? Pues usted ya sacó la conclusión. Nos reunimos y los monjes empezamos a rezar o a cantar los salmos. Sin embargo, sabemos que en la Edad Media viene un gran problema con el idioma que se tenía durante el Imperio Romano. Imagínate, David, que durante el Imperio Romano toda la gente ha aprendido a hablar ¿qué idioma? El latín. El latín. El Imperio Romano puso como idioma oficial en todos los lugares conquistados el latín, y por lo tanto la gente entendía perfectamente el latín, ¿no? Tú estabas en África, latín. Ibas a lo que es Tierra Santa, latín. Ibas a Roma, latín. Ibas a España, latín. Era como nuestro inglés actual. Un idioma oficial que todo el mundo entendía, pero cuando empezaron las invasiones de los bárbaros y empezó a llegar gente a invadir el Imperio Romano, y el Imperio Romano empezó a decaer, y así comenzó la Edad Media cuando el Imperio Romano decae, ¿qué le pasa al idioma, Sergio? ¿Qué le pasa a un idioma cuando empieza a mezclarse con otras lenguas que van llegando? Bueno, se empieza a modificar y digamos que se empieza a crear una nueva lengua, ya pues basada con latín y otros dialectos que había a lo mejor en esa zona. Un ejemplo, la influencia del inglés ahora. La gente dice, ¿me mandas un mail? Bueno, tenía que haber dicho, me mandas un correo. Claro. Voy por mi, no sé, por una palabra gringa ahora que voy circulando por el boulevard, voy por un champú. Bueno, ahí tenemos nosotros palabras que se van metiendo constantemente. Vas a una tienda de estas de café muy lujosos y ahora te preguntan cosas en inglés que dices tú, ¿what? O los muchachos, o de repente escuche los ¿cómo le llaman? Los trending topics. Y cosas, y dices, ¿en qué idioma me están hablando? Ahí estás viendo cómo se empieza a deformar un idioma, y esto pasó en la Edad Media. Pero vamos a un corte y regresamos para seguir platicando sobre este tema aquí en Tu Camino. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder?
El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino. Señor, en este momento alguien tomó una decisión equivocada. Ayúdale a corregir y enmendar el camino antes de que su problema sea mayor. Hazle comprender que los grandes problemas comenzaron siendo pequeños y que se pueden evitar muchas molestias, disgustos, alejamientos, deudas, enfermedades o dependencias, simplemente reconociendo el error. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Gracias por continuar con nosotros. Nos quedamos en que los idiomas pueden irse deteriorando, pueden irse modificando con la presencia de otros grupos, y esto fue el caso del latín. Por eso el latín fue dejando de ser un idioma puro para mezclarse con idiomas de otros grupos, y así surgieron las lenguas romances. Las lenguas romances son el español, el francés, el italiano, y se llaman romances porque se derivan precisamente del gran Imperio Romano. Hay palabras muy semejantes, pero de cualquier manera fueron diversificándose. Por ejemplo, fromage o formaggio. Fromage es queso en francés, formaggio, queso en italiano, como que se parecen un poco, ¿no? Evidentemente, cada vez fue separándose el grupo de personas de cada lugar por el idioma. ¿Y qué hace que también se deforme el idioma? A ver, piénsele un poquito. ¿Qué hace que el idioma se deforme? Lo que hace que se deforme el idioma es la falta de lectura. Si usted conoce a una persona que no sabe leer, va a decir el periódico. Si usted conoce a alguien que no sabe leer, va a decir, tráeme una pizza. Si usted conoce a una persona que no sabe leer, va a deformar las palabras porque no sabe cómo se escriben, no sabe cuál es la forma correcta. Entonces, a mayor falta de lectura, la gente deforma las palabras. ¿Cuánta gente ha escuchado usted que digan, a hoy nos vemos? Bueno, esta palabra es una deformación que no debería existir. Y así podemos encontrar muchas otras palabras. Pues bien, en la Edad Media, esto hizo que la cultura de la lectura quedara solamente en un grupo pequeño de personas. Los grandes, potentados, la gente que estaba al frente de las poblaciones, y particularmente en los conventos. En los conventos había gente que sabía leer, que sabía escribir, y por eso en los conventos se iban copiando los códices, se iban copiando los libros de mano a mano, y los conventos se convirtieron en las grandes bibliotecas, los grandes tesoros de toda la Edad Media. Por eso fueron muy importantes en todo lo que es el mundo de la cultura. Sin embargo, para entrar a un convento, Sergio, ¿tú crees que era requisito saber leer? No, me imagino que no. A ver, tú eres el prior de un convento, ¿qué le pedirías a una persona que quiere entrar a tu convento de hombres o de mujeres? Bueno, primeramente que tenga de verdad esa vocación, que sienta el deseo verdadero de querer formar parte de esta comunidad, de este convento, y lógicamente, bueno, ahí aprenderá seguramente muchas cosas, entre ellas leer. Podría ser que aprendiera a leer, pero si la persona no era muy capaz, pues no se le obligaba.
Todo está bien mientras nos vamos al campo, mira, aquí está. Hay que preparar la cocina, pues no hay que leer tampoco. Hay que echarle leña a la chimenea, no hay que saber leer mucho tampoco. Hay que poner cal en los muros, pues no hay que aprender mucho. Hay que, digamos, restaurar los hábitos o coserlos o teñirlos, pues no se necesita mucho leer. Pero vámonos todos a la capilla. Ahora sí, ya estamos todos en la capilla. Ya abrieron un libro grandotote para que todo el mundo pueda leer o cantar los salmos. Y entonces, ¿qué crees que pasa, Dulce? Bueno, yo creo que los que realmente eran los que estaban cultos eran los que sí entendían la palabra y los salmos. O sea que había un grupo que empezaba a hacerlo muy bien, lo rezaban muy bien. Y entonces imagínate, los que no podían leer, ¿qué crees que estarían haciendo? Pues no lo estaban entendiendo y nada más lo repetían. ¿O qué más estarían haciendo? Cuando tú no entiendes algo, estás en una reunión, David, ¿qué haces? Me distraigo y pienso en cualquier otra cosa. Exactamente, te distraes, empiezas a cuchichear, empiezas a bostezar, te duermes y entonces echas a perder la oración. Y evidentemente, si tú eres el superior, ¿tú qué tienes que estarle diciendo a estos monjes? Pues que pongan atención a la oración que se está haciendo, respeto y atención, y que la vayan entendiendo, que de verdad la vayan sintiendo. Entonces tú vas, cállese. Sí. Guarden silencio, compórtense, déjenos hacer las cosas, pero como cuando esto se repite, imagínate mañana, tarde, noche, los mismos salmos y los otros pobres que no entendían nada, pues sí a veces ponían como atención en lo que estaban cantando, pero pues les agarraba el sueño. Claro. O no faltaba la tentación de seguir platicando hasta que un superior dice, a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros monjes tenemos que alabar a Dios con 150 salmos, porque son los 150 salmos que tiene la Biblia, ustedes que no saben leer, sí se saben el Padre Nuestro, ¿verdad? Sí. Para aprenderse el Padre Nuestro no se necesita saber leer mucho. Entonces se van a poner a rezar en voz bajita o en silencio 150 Padres Nuestros. Como diría Chabelo, les catafixian los salmos por 150 Padres Nuestros. Así que, de esta manera, pues ya a los otros pobres no les quedaba otra sino estar repitiendo 150. Y había una consigna. El superior decía, si rezan uno de menos o uno de más, su oración es totalmente inválida y tienen que empezar otra vez desde cero. Y entonces estos pobres dicen, ¿cómo le hacemos para que no se nos vaya a pasar ni uno de más ni uno de menos? Pues primero que tenían que concentrarse e inventar este cordel que usted comentaba, padre, que era un hilo con cuentitas para ir siguiendo la numeración. Ahora, para seguir la numeración, como que es más fácil hacer montoncitos, ¿no? A mí me llama la atención los franceses, porque los franceses hacen su forma de contar con montoncitos. Por ejemplo, ¿tú sabes cómo se dice 80 en francés, Sergio? No. Bueno, 20 se dice 20. 80 se dice 4 20. O sea, 4 veces 20. Así hablan los franceses. 4 22. 82. ¿Para qué dices 4 veces 20? O 2 y 2. Como que están haciendo montoncitos, pero bueno. Sí. Es mucho más fácil si te ponen también a ti a contar morralla, que vayas haciendo montoncitos, ¿sí? Y después ya. Entonces lo que hicieron los monjes fue, vamos a hacer montoncitos de 10 pelotitas, y cada 10 pelotitas ponemos una pelotota, y así ya sabemos que vamos avanzando de decena en decena. Así que de esta manera, entonces quedaron ya 150 Padres Nuestros, más una pelota grande por cada 10. ¿Cuántas llevamos pelotas grandes? 15. Entonces ya llevamos 10 Padres Nuestros y 15 pelotas grandes. Y en la Edad Media se inventó el Ave María, no el canto del Ave María. Ya después los músicos se encargaron de ponerle música a esta oración y le puso música Schubert y le puso música Gounod y muchos otros más. Y esa pelota grande dijeron, pues vamos a dedicarla a la Virgen María. Entonces, ¿tenemos cuántos Padres Nuestros? 150. ¿Cuántas Aves Marías? 15 Aves Marías. Eso es un rosario completo. Poco a poquito fue creciendo el amor a la Virgen María y entonces
hubo alguien que le cambió. Por eso digo yo que no fue Santo Domingo, porque esto que le estoy contando no fue solo en un monasterio, fue en cada lugar, teniendo como su propio desarrollo. Y en un monasterio, no sabemos en cuál de todos, alguien se le ocurrió decir, pues vamos a dedicarle ahora esta oración a la Virgen María. Y vamos a hacer como si nuestra oración fuera una rosa. Cada Ave María que digamos es como una flor que le estamos llevando a la Virgen, y entonces de ahí vino la palabra rosario. Efectivamente, y no falta el monje también artista que no sabe leer, pero a cada pelotita, ¿qué crees que le empieza a hacer? Un rosario, una forma le de empieza a dar la rosa. forma de una flor, de una rosa, y de esta manera empieza ya a ser como más evidente. Y más aún, algunos van a hacer incluso las pelotitas de pétalos de rosa que vuelan, y con mayor razón tiene esta forma de rosario. Entonces, ¿cuántas Aves Marías nos quedaron? Ahora se convirtieron en 150 Aves Marías. ¿Y cuántos Padres Nuestros? 15 Padres Nuestros. Es grandotote, grandotototote. Claro. Con el paso del tiempo, algunas personas iban al convento y les gustaba esto. ¡Ay, qué bonito! Alaban a la Virgen María, por montoncitos, y además a alguien se le ocurre lo que decíamos hace un momento. Mis monjes ya están como pericos. ¡Ave María! Bla, bla, bla! A ver, no. Vamos a ponerlos a que hagan las cosas con cuidado. De repente también, entonces aparece alguien que los primeros 10 Aves Marías vamos a recordar que la Virgen María recibe el anuncio del ángel Gabriel. Los otros 10 Aves Marías que la Virgen va a visitar a su prima Isabel, que así van sacando partes de la vida de la Virgen María y los van metiendo para que la gente medite y no esté repitiendo como perico. Entonces, de esta manera, el rosario sirve para que la gente conozca y memorice los momentos más importantes de Cristo de la Virgen María, que se llaman ¿cómo, Sergio? ¿Los qué? Los misterios. Exactamente. Los sagrados misterios. Eso es a lo que se le llama misterios. ¿Cuántos misterios tiene el rosario? Así como llevamos hasta ahorita. 15 misterios. 15 misterios. Así era. Pero estas personas que no eran monjes o monjitas y que tenían que hacer más cosas que estar encerrados en el convento, dijeron, oigan, ¿y podemos rezar en el rosario en abonos? Y entonces la pregunta, ¿cuál creen que haya sido? ¿Se puede rezar el rosario en abonos chiquitos? Pues sí, de hecho así es como se hace ahora, padre, porque eso se divide por días. Por días. Vamos a un corte y regresamos para responder esto. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está en Tu Camino, un programa para encontrar la meta. En este programa de hoy, te estamos platicando, explicando de una forma pues un tanto coloquial, un tanto entendible para ti, cómo se originó la forma de rezar el Santo Rosario, cómo fue, digamos, inventado. Así es, inventar significa descubrir, crear algo nuevo, ¿no? Y mencionábamos que a la gente le gustó esta forma de rezar también porque la gente no sabía leer la Biblia, la gente no tenía libros. La gente no sabía hacer oraciones, entonces, pues a lo segurito, si ya fui al convento y así rezan, pues me gusta. No sé leer, soy padre o madre de familia, no sé qué enseñarles a mis hijos, pues el Ave María y el Padre Nuestro, y los repetimos un sinfín de veces, como aquella gente que nada más se sabe una canción y tiene la guitarra y hay una fiesta y se pasa cantando la canción, como que la vuelva a cantar y que pues no se sabe otra, ni modo. Sí. Así sucede, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces a estas personas se les ocurre dividir el rosario en tres abonos chiquitos, y entonces van a quedar, si dividimos 150 Aves Marías
En 3 días. Nos queda 50 Aves Marías por día. 50 Aves Marías, ¿y cuántos Padres Nuestros? 5. 5 Padres Nuestros. Entonces, esa es la forma que tiene el rosario ahora actual. Pero un rosario actual sería un rosario incompleto, porque nosotros estamos como rezando únicamente una parte. Por eso es que los lunes hay unos misterios que gozosos, o que el otro día son los misterios dolorosos y el otro día son los misterios gloriosos, porque el rosario completo serían las 150 Aves Marías y los 15 Padres Nuestros. Así que así es como se hace popular para la gente el rosario. Pero a los niños se les da una opción distinta, porque los niños quieren una hamburguesa chiquita. Quieren una pizza, bueno, así se la comen más grande, pero generalmente todo chiquito. Pagos chiquitos, y a los niños se les permite, en tiempo de la Virgen de Lourdes y de Fátima, los niños ¿cómo creen que rezaban el rosario? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Pues quizás menos, reduciendo el número de Aves Marías y Padre Nuestros rezados. No, fíjate que no, exactamente el mismo. En lugar de reducir el número, reducían la oración. Por ejemplo, el niño no decía Padre Nuestro que estás en el cielo, nada más decía Padre Nuestro, el puro título. Entonces, imagínense un misterio, ¿cómo sería? Padre Nuestro, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, y ya recé un misterio. Y para los niños esto era divertido porque simplemente estaban diciendo el nombre de Dios Padre y también las Aves Marías. Así es como lo rezaban ellos en una forma muy sencilla. Lo acababan rápido, se les hacía divertido, porque ¿cuánto tiempo se puede tardar un niño con esto? Si a mí me hubieran hecho rezar el rosario así en las posadas, hubiera hecho feliz de la vida y vámonos por los tejocotes y las cañas y todo lo demás. Y rezamos, no nos sentimos culpables, no nos dolieron las rodillas y tan a gusto, ¿no? Sí. Así es exactamente como entonces el rosario empieza a hacerse popular para niños o para adultos. Y después se le van a añadir algunas cosas más. ¿Ustedes han visto 3 pelotitas extras en un rosario? Así es. Bueno, ¿y qué significan estas 3 pelotitas? Es cuando rezamos ya posterior, terminamos los 5 misterios y ya es cuando vamos a pasar a rezar lo que es la salve. O sea, antes de la salve. Quiere decir que al rosario le añadieron también la oración de Dios te salve. Reina y Madre. Ajá, esa se inventó después y se la añadieron. Dijeron, pues vamos a añadirle otro. Es así como poner una piedrita más a la corona. Ajá. No es obligatorio. Ni estas 3 Aves Marías, ni la salve son obligatorias. Estos son añadidos del rosario. También al principio se puso por la señal de la Santa Cruz no es obligatorio. También en algunos lados yo confieso ante Dios, no es obligatorio. Estos son como cositas que se le van añadiendo y doña Chonita o don Cuquito o don Enrique le va cambiando. Por eso es que hay unos que lo dicen y otros no, pero son válidos, padre. Son válidos. Porque yo no entendía eso. Bueno, lo que pasa es que el rosario, si es una oración, pues Dios te escucha si le dices más o menos Padres Nuestros. No va a decir, te falta un Padre Nuestro, no te escucha. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Pues evidentemente que no. Eso me hacían creer, padre. De repente alguna gente me dice, ay, padre, es que a veces estoy rezando el rosario, sobre todo viejitas, y me quedo dormida y no sé si valió o no me valió. Pues si usted está haciendo la intención, no se trata de estar pagando cuentas o oraciones. Y fíjese, padre, hace muchos años, asistí a un velorio de una persona y la oración ya llevaba como 2 horas 40, 2 horas 50 minutos, casi 3. Y recuerdo que mi señora madre me dice, yo ya me quería salir porque había mucha gente y muy con las veladoras, muy caliente aquello. Me dice, mira, van a la mitad. Si te sales ya no va a valer tu oración. Entonces fíjese lo que luego vamos creyendo, ¿no? O sea, pues quizás iban a la mitad, iba a durar 5 horas o qué. No, primero está muy largo. Yo creo que la persona que estaba rezando tenía Alzheimer y no sabía si iba en el primero y lo repetía. Volvía a empezar o no sé. Constantemente. O era el rosario de los 150 completo. Claro. El de los 3 días. Pero como dices tú, en un ambiente donde hay una persona que está siendo velada, donde hay mucho calor, pues para un niño, incluso para un adulto, no siempre es lo mejor.
Se podría decir, a ver, vamos a rezar un misterio ahorita, salimos, nos refrescamos, regresamos a rezar otro misterio de 10 Aves Marías, salimos, o así lo puede hacer también la gente que quiere rezar el rosario. O sea, mientras está bañando, puede rezar unas 10 Aves Marías, después mientras va camino en el metro, otras 10 Aves Marías, en el intermedio del trabajo, otras 10 Aves Marías, en la noche de regreso otras 10, y en la noche antes de dormirse, y ya lo rezó. Sí. Ay, es que no me sé la letanía. Eso no es obligatorio. Es que no me sé el nombre de los misterios exactamente. No importa, usted lo hágase y se acabó. Mucha gente dice que, ay, no sé si son dolorosos o gloriosos. Acuérdese que eso se fue añadiendo después. Ahora, estas Aves Marías vinieron para alabar a la Virgen María y decirle al mundo de los protestantes o de los hermanos separados que nosotros creemos en la virginidad de María antes del parto, en el parto y después del parto. Y así nada más decían, creo Virgen María que fuiste virgen antes del parto y se rezaba el Ave María. Creo Virgen María que fuiste virgen en el parto y se rezaba, o después del parto y así. Pero no falta alguien que le eche como de su cosecha y le escriba bonito y empiezan, Dios te salve María, Virgen y Madre, antes del parto, ¿no? Y otros, Dios te salve Virgen María, hija de Dios Padre. Sí. Y ya no lo empiezan a complicar. Y después empiezan la segunda, Dios te salve María, Madre de Dios Hijo. Y la tercera, Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo, virgen después del parto. Y entonces uno empieza 4 por 4 más 6 por 8 que llevábamos, menos 3 que me debían. Y entonces ya mejor no rezo eso y la gente dice, qué enfadoso. Sí. Si alguien se sabe eso, lo puede decir. Y si no, simplemente las 3 Aves Marías y punto, y se acabó y no hay ningún problema. Pero viene ahora la palabra letanía. En lenguaje popular, ¿qué es una letanía? Cuando te dicen, no me vayas a salir con tu letanía. Que me van a echar un choro, que me van a decir una serie de palabras que ni voy a entender y que me van a cansar. Y bueno, que las tienes que escuchar. Eso es una letanía. En realidad, las letanías no son otra cosa sino cantos, piropos que se decían en la Edad Media. Los caballeros le decían a la mujer, eres mi rosa sin espinas, eres la causa de mi lucha, eres la barca que me lleva al puerto, eres la palma que me cubre con su sombra. Eran palabras de amor del caballero hacia la dama. Y entonces los peregrinos que iban a la iglesia de Loreto allá en Italia, iban inventando letanías y dijeron, pues vamos a decirle a la Virgen María cosas bonitas, pero vamos a sacar estas oraciones de la Biblia. Entonces, por ejemplo, si la Biblia habla de que la estrella de la mañana anuncia al sol, pues vamos a llamarle a la Virgen estrella de la mañana. Si la Biblia dice que el arca de la alianza era una caja que guardaba lo más sagrado y la Virgen María llevó en su vientre lo más sagrado, pues vamos a decirle a la Virgen arca de la alianza. Claro. Si David guardaba en un vaso de oro la bebida más sagrada y la Virgen María llevó en su vientre a Cristo, ¿cómo le vamos a llamar? Vaso sagrado. Y así de esta manera empezamos a llamarle a la Virgen con este tipo de letanías que cuando se entienden son maravillosas, pero cuando no, no. Y se nos terminó el programa, Sergio. Amigos, pues muchas gracias. Esperamos que con este programa pues haya quedado pues para ustedes definido lo que es el Santo Rosario y que no se preocupen, como lo decía el Padre José, si no se reza tal cual con todo lo que se le ha agregado. Pues gracias, recen el rosario con confianza, con tranquilidad, con gusto. Gracias, David, por estar con nosotros. Gracias, Padre José, por estas enseñanzas y recen el rosario, no lo traigan colgado en el coche nada más. Sobre todo en familia. Gracias, Dulce. Gracias, Padre. De ahora en adelante voy a ponerle más atención a las letanías. Que Dios los bendiga. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea
nos ofenden, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En tu camino.